No le voy a explicar el primer verso porque me toma mucho tiempo. Lo tiene. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Simplemente lo que le voy a decir está en Cristo. Habla de Cristo, de Jesús. No voy a explicar nada más de eso. Ahora, el versículo 2 dice: y reposará sobre él. ¿Qué va? ¿Dónde quién va a reposar? Sobre el retoño, sobre el hijo de Isaí, sobre la raíz, sobre el vástago de la casa de David. Sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni algirá, quiere decir decidirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Venga conmigo. Sobre él reposará, número 1, espíritu de Dios. Número 2, espíritu de sabiduría. Número 3, espíritu de conocimiento o entendimiento. Número 4, espíritu de consejo. Número 5, espíritu de poder. Número 6, espíritu de conocimiento. Y número 7, espíritu de temor o de reverencia a Jehová. Vaya conmigo Apocalipsis. Lea conmigo Apocalipsis 5, versículo 6. ¿Lo tiene? El versículo 6 dice: miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En medio había un cordero como inmolado. Juan, cuando tiene la visión en la isla de Patmos, ve que aquel que estaba en entremedio de los seres vivientes era como un cordero inmolado. ¿Quién es el cordero inmolado? La palabra inmolar la hemos explicado 1000 veces en esta casa. Inmolar quiere decir degollar, derramando la sangre. Cristo fue el cordero que fue inmolado. Ahora, Juan está viendo que este cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, cuando vamos al libro de Isaías, Isaías nos explica cuáles son los 7 espíritus de Dios. Pastor, entonces usted me está hablando que no es solamente el Espíritu Santo. Vamos a definir esto paso por paso. Vamos a parafrasear esto bien, porque el Espíritu de Dios me dijo: le vas a explicar a la iglesia, porque la iglesia tiene que entender esto. Cuando hablamos de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, no estamos hablando de conocimiento humano, estamos hablando que la sabiduría es un espíritu de Dios. El temor de
Jehová es un espíritu de Dios. Cuando hablamos de la palabra y podemos hablar de el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, obviamente el consejo es un espíritu. Cuando hablamos de poder, poder es un espíritu de Dios. En otras palabras, una manifestación espiritual de Dios, porque Dios sigue siendo espíritu. Lo que pasa es que la gente no puede entender que Dios puede manifestarse y utilizarse a sí mismo un nombre y llamarle poder. Ese es mi espíritu y yo le llamo a esa manifestación poder. Yo le llamo a ese fluir de mi espíritu, le llamo conocimiento. A ese fluir de mi espíritu le llamo temor de Jehová, le llamo reposo de Jehová. Porque Dios quiere que nosotros sepamos que cuando los apóstoles hablaron de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, Dios no estaba hablando de sí, porque usamos el término, los dones son un regalo de Dios. Escúcheme, lo que pasa es que hemos quitado el peso de unas cosas de Dios y a otras le hemos dado más peso. Hemos entendido que unas son más fuertes, pero otras son más débiles. Dios no tiene dones débiles, Dios no tiene manifestaciones débiles. Todas las manifestaciones del Espíritu de Dios son manifestaciones fuertes de Dios. Porque aún la manifestación que la gente cree más débil son el hablar en lengua. Pero yo te voy a decir en esta hora que el hablar en lengua no es una manifestación débil, porque las lenguas son un espíritu de Dios. Y si es un espíritu de Dios es fuerte. Y yo le quiero decir una cosa, yo he hablado en lengua y los demonios han corrido. ¿Por qué los demonios han corrido? Porque las lenguas que estoy hablando son lenguas del Espíritu, y las lenguas hacen que los demonios corran. Pero queremos solamente tener, aleluya, unas cosas, decir esto es de Dios porque esto es fuerte, pero esto otro no es de Dios. Todo lo que habla la Biblia de Jehová Dios es fuerte, es poder, porque es una manifestación de su divinidad. Él es un ser divino. Debajo de Dios, cualquier otra manifestación espiritual es débil. Y me refiero a manifestaciones del demonio, de Satanás, de los brujos, de los santeros, de los hechiceros y de todos los que bregan con espíritus que no tienen nada que ver con el espíritu de Jehová. Ante mí son débiles, inútiles e ineficientes. Contra mí nada pueden hacer. Y contra usted también, dígame. Ahora vamos acá. Voy a decir primero, la Biblia Pechita dice, esta dice que reposará sobre él. La Pechita dice, sobre él reposará y morará. Sobre Cristo reposará y morará. Estará en él y morará en él. Lo primero que dice es el Espíritu de Dios. ¿Por qué tú crees que lo primero que menciona es que reposará sobre Jesús Espíritu de Dios? ¿Por qué tú crees que Dios puso en primer orden el Espíritu de Dios era el que iba a morar en él? ¿Sabes por qué? Para que nosotros nos quitemos el concepto, esa idea de la mente, de que Dios no se puede manifestar como Él quiere. Porque si tú lo analizas, ¿cómo es que un espíritu tiene otro espíritu? No tiene sentido ni tiene explicación. En la Biblia tú no encuentras fuera de Jehová, Dios, Yahvé, el Yahweh. Tú no encuentras ninguna otra manifestación, ninguna otra palabra manifiesta que diga que de un espíritu sale otro espíritu. Pero te dice que del Espíritu de Jehová hay una manifestación multiforme. Lo que podemos determinar como una diversificación de manifestaciones.